Hola, ¿cómo les va? Acá estamos juntos otra vez en más un programa. Hoy vamos a hablar de la reencarnación parte 2, porque la 1, la introducción, ya fue hecha por nuestro querido Jorge Close, 2 años atrás. No dio tiempo de hablar todo, porque nuestro programa es cortito, entonces Silvana Mendoza, que está con nosotros hoy otra vez, va a dar una continuidad a la parte 2. Después de nuestros comerciales, vamos a entender lo que quedó pendiente de la reencarnación. Ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. Y acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, reencarnación parte 2. Gracias, Silvana, por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, brindar tu tiempo y tus conocimientos. Como ya había dicho, ¿no?, en la introducción del programa, hicimos reencarnación, parte 1, la introducción. Jorge Close nos dio todo el panorama ya que nos hace entender lo básico del por qué reencarnamos. Entonces yo ya voy a empezar por la pregunta que es la frutilla de la torta, ¿no? Bueno. Porque la reencarnación deja de ser un misterio si a nosotros nos fuera concedido el don de acordarnos de nuestra reencarnación pasada. Si yo me acuerdo lo que hice en mi vida pasada, mucho misterio no hay. Sería algo más sencillo. Pero no es así. Y al no ser así, se divide las personas en grupos de los que creen y los que no creen, porque uno no tiene facilidad de creer en aquello de que no se acuerda. Yo qué sé si es verdad que en vida pasada yo hice esto o aquello otro. Y sí están aquellos que creen, acordándose o no, en fin. ¿Por qué no nos acordamos de lo que fuimos en nuestras vidas pasadas? ¿Por qué no tenemos una memoria consciente de nuestra última encarnación? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, una cosa, que la encarnación, como tenemos hoy acá, por ejemplo, nosotros, seres espirituales, que estamos ahora encarnados en la materia. Encarnados, explica este tema a nuestros... En la medida que el espíritu, que está en la erraticidad, se apodera del cuerpo, o sea, que hay la concepción, el embarazo, ese embarazo va a ser como si fuera el receptáculo vivo de la materia, y ahí entonces viene el ser espiritual y lo anima. Entonces, este ser espiritual que somos nosotros, que pasamos por el momento de la concepción, el embarazo, nacimos con vida, tenemos en esta vida ahora la oportunidad de aprender. O sea, encarnar es entrar en el cuerpo, entrar en la carne. Entrar en la carne, encarnar, entrar en la carne. Y con esta entrada en la carne tenemos la oportunidad de aprender. Estamos acá para aprender, para evolucionar.
A duras penas para aquellos que resisten. Bueno. Para nosotros que somos cabezudas. Sí, bueno, todos nosotros somos. Llevamos unos golpes feos de la vida para aprender sí o sí. Sí, se puede aprender por el dolor y por el amor. Casi siempre nos olvidamos de que la manera más fácil es el amor, entonces aprendemos siempre con el dolor. ¿Y por qué no nos acordamos de nuestra reencarnación pasada? Sí, como te estaba explicando, como seres espirituales que somos, nosotros vinimos de otras encarnaciones. El ser humano hoy, según nuestra doctrina, según nuestros estudios, tiene en media 600 reencarnaciones. Wow. Entonces, Es bastante. Sí, es bastante. Y como 600 reencarnaciones, imagina, si hoy tenemos en nuestra encarnación que estamos ahora, tenemos altos, bajos, hacemos algunos enemigos, hacemos muchos amigos. O al revés, muchos enemigos y pocos amigos. Al revés, muchos enemigos, pocos amigos. Pero vivimos situaciones muy diversas y en esas situaciones muy diversas, generadas por mí, generadas siempre por uno mismo, porque el porcentaje de cosas que nos pasan, que no depende de nosotros, es mínima. Es mínima. Del 100% de las cosas que nos pasan, quizás 1% se deba a situaciones extra nuestra voluntad. Entonces, volviendo, como somos seres espirituales y tuvimos muchas cosas, muchas situaciones y muchas veces malas, situaciones feas, si nosotros fuéramos a acordarnos de todos y de todo que nos pasó, no tendríamos la oportunidad de aprender, de, por ejemplo, amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo puede ser inclusive una persona de nuestra familia, una persona que no nos cae bien. Pero como olvidamos lo que pasó en las vidas anteriores, tenemos la posibilidad de empezar de vuelta, empezar de nuevo a amar, a hacer lo que no hicimos antes. Supongamos que en una vida anterior tuvimos una relación muy especial con nuestro padre, todo bien, una relación linda. Pero con nuestra madre, supongamos que nuestra madre nos abandonó. Se fue y nos dejó solos con nuestro padre. Entonces, a veces ni siquiera con el padre, lo puso directamente en un container y se fue. O eso, o peor todavía. Es muy común, lamentablemente, cada tanto se encuentra un bebé. Sí, abandonado. Supongamos que esta persona, en ese momento, abandonó su bebé. Y este bebé hoy somos nosotros. Y hoy de vuelta estamos en la misma familia, por ejemplo, y en esta familia que estamos hoy, ella vuelve como nuestra madre. Imagina lo que sería mirar esta mujer que nos abandonó en otra vida y por eso sufrimos mucho. Tener que convivir con ella en esta bajo mismo techo. Y tener que convivir hoy de vuelta en la misma situación. Estaríamos todo el tiempo apuntándole el dedo y diciendo, vos me abandonaste en la otra vida. Apuntar el dedo sería lo mínimo. Sí, pero ¿qué se supone entre una madre y un hijo? Se supone que los dos tengan una proximidad, un acercamiento, desarrollen siempre el amor, que la relación sea de amor. Bueno, el objetivo es conseguir atingir este punto de armonía. Y de ahí debe ser que bájase la ley del olvido, porque si yo me acuerdo que mi vieja me abandonó de la nada y se fue a divertirse por ahí toda la vida, me va a resultar muy difícil abrazarla. Seguramente. Pero si te olvidas, y ella al mismo tiempo que también se olvidó,
va a tener de vuelta en sus brazos, va a poder alzar en sus brazos un bebé divino y le va a dar esa oportunidad de vuelta de amar, de desarrollar este amor, este cuidado que en otra vida no lo hizo como correspondía, sin juzgamientos, porque no se sabe exactamente cómo estaba la cabeza de esta persona en ese momento. ¿Qué fuerzas mayores la llevaron a Sí. hacer esto? No entramos en juzgamiento, solo el entendimiento del por qué la ley del olvido, ¿no? Por Solamente ahora. eso. Es porque si nos acordamos de todo que nos pasó, nos resultará muy difícil seguir adelante, porque vamos a acordarnos de todas las personas que nos hirieron, que nos lastimaron, que nos mataron, que hicieron un montón de cosas con nosotros. Podemos decir que la ley del olvido es una de las caridades de Dios para con nosotros, porque es una tortura acordarnos de errores tan grandes. Totalmente. Nos torturamos, nos autotorturamos. Totalmente. Es una caridad, es una ley de misericordia divina. Cuando dejamos de nos acordar lo que nos pasó antes, De lo que hicimos. lo que hicimos antes, tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores y de volver a amar, de empezar a amar, Y dejarse amar. de perdonar, de dejarse amar. Sin la ley del olvido sería todo muy caótico. Totalmente caótico, principalmente porque uno piensa, bueno, porque esta persona me provocó la muerte, la otra persona me provocó una enfermedad muy grave, la otra persona me mandó a la guerra, la otra me hizo eso, pero ¿y yo? ¿Qué hice yo? ¿Será que yo fui un angelito que simplesmente estaba ahí para sufrir las consecuencias de todos? No, yo seguramente tuve mi participación, yo seguramente también cometí errores. Errores. Ahí tengo que ir a una pausa. Después de la pausa voy a entrar en el hilo de intuición, que no nos acordamos de nuestra vida pasada, pero a veces queda un hilo de intuición y ahí vamos a ver qué hilito es este después de nuestros comerciales. Ya volvemos. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. Y acá estamos de vuelta con nuestro programa de hoy, Reencarnación parte 2. Justo antes de ir a la pausa dejé en suspenso qué es este hilo de intuición, Silvana, que a veces tenemos. Hay personas que tienen más intuición que las otras y que a pesar de que no saben si creer o no en la reencarnación, tienen un hilo de intuición, algo percibe. Incluso a veces, sin querer, ellas dicen, no sé, yo creo que en otras vidas yo maltraté mucho a tal persona porque en esta ella me maltrata mucho. Sí. ¿De dónde viene el hilo de la intuición? El hilo de la intuición es como si fuera justamente un hilo, pero un hilo energético. Energético que viene de cuando uno se despega del cuerpo durante el sueño
y puede así acceder a las camadas espirituales, puede comunicarse con otros espíritus. Vivir. Y a Sí. partir de ahí, tener una vivencia en ese momento que su cuerpo está descansando, pero su espíritu está en ese hilo, está conectado con la parte espiritual, con el mundo espiritual. Y ahí se pasan muchas vivencias. De los sueños algo nos acordamos, pero la gran mayoría de los sueños no nos acordamos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo justamente vivencias con otros espíritus. Y eso si nos acordáramos, íbamos justamente a traer para la memoria actual las memórias de vidas pasadas. E isso nos iba a impedir de seguir evolucionando, porque nos iba a incapacitar, ou por lo menos dificultar, a actitud de amar. Ahí está. Creo que uno de los puntos claves importantísimos de no acordarse de la encarnación pasada, la ley del olvido, es poder abrazar a nuestro enemigo incondicionalmente, ¿no? Sí, imaginar que en una vida pasada hubo una situación en que te torturaron y te torturaron hasta la muerte. Imaginar hoy, sabiendo de eso todo, teniendo tu memoria muy fresca, muy caliente, registrada en tu cuerpo, registrada en tu corazón, abrazar, alzar en los brazos este ser que te provocó la muerte mediante tortura. Eso sería muchísimo más difícil. Y cuando tenés el olvido de lo que te pasó antes, podés empezar. Del cero. Del cero. Asimismo, ya incluso en la reencarnación parte 1 hablamos de este rechazo instintivo inconsciente de una persona y no sabes por qué, porque esta persona no te hizo nada, esta persona no me hizo ningún daño, no me trata mal, sin embargo, me cuesta quererla. Yo le distribuyo algunas patadas gratis porque tengo una antipatía que no sé de dónde viene, entre comillas. De ahí podemos decir, será ese rechazo inconsciente, esa dificultad de brindar amor y cariño a alguien que por lo menos en esta vida, no nos hizo daño. ¿Esto sería un recuerdo inconsciente que quedó grabado de mi otra existencia? Totalmente. Los mundos espirituales y el mundo material, en esos dos mundos hay reuniones de espíritus que tienen afinidades, tanto allá como acá. Entonces, acá nos reunimos con nuestra familia y con nuestros amigos que son nuestra familia de elección. Nosotros elegimos. ¿Y por qué? Porque tenemos afinidades, nos queremos. Allá también. Y cuando no queremos, justamente porque pasamos alguna situación mala, alguna situación fea, y al reencarnar nos olvidamos porque vamos a tener otra oportunidad, muchas veces este hilo queda muy presente, queda muy fuerte todavía. Ay, você que me hiciste acordar algo. Yo ya he dicho en algún programa anterior, voy a decir otra vez, porque esto me hace acordar una amiga que tuvo un hijo, hoy ya es grande, ya es adolescente, 20 años vamos a decir. Pero ella me comentaba que cuando él era chiquito, que recién empezaba a hablar, ella es espírita. Ella decía que él se acordaba de su vida pasada inocentemente, pero él tenía 3, 4 años y decía así, mamá, cuando yo era grande, a mí me gustaba comer esto y aquello otro. Cuando yo era grande, él no puede acordar de esta existencia cuando él era grande. Él solo puede acordar que él era grande de la pasada, pues él es tan chiquito. Exactamente. Puede ser Esas que... son las pruebas de la reencarnación. Y así como hay esas pruebas que todos nosotros siempre conocemos, por lo menos un ejemplo de una persona cercana a nosotras, hay muchas otras pruebas que son puestas científicamente de personas que se acuerdan de las existencias pasadas
Y eso nos sirve justamente para comprobar que a veces la ley del olvido no es tan perfecta, que algo queda, que este hilo de conexión entre el pasado y el presente se mantiene. Y ahí están las afinidades y las antipatías. Aí se explicam que, por exemplo, vos entras em um determinado ambiente e quase sempre te vas a llevar muito bem com uma determinada persona, pero la outra persona não te vai cair bem para nada. Por quê? Porque já tu viste uma história com ela antes. E essa história que tu viste antes está olvidada, entre comillas. Quedó ahí. Quedou aí. Está olvidada, pero quedó esperando el momento del reencuentro. Sí, del reencuentro. Y cuando lo encontrás, razonablemente sabes que no te hizo nada. Así como la persona no te hizo nada, vos no hiciste nada para ella de malo. Pero la relación entre ustedes es conflitante. Y así tenemos dentro de la propia familia, entre conocidos, como tenemos personas que jamás vimos. Y no me cayó bien esta chica, no me cayó bien, no, este chico, qué desastre, pero no te hizo nada, pero no me gusta, no me cae bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Esforzarme en quererlo? Porque es muy fácil abrazar a quien queremos. El desafío está justamente en abrazar a quien no nos cae bien. El desafío es justamente querer al prójimo como a uno mismo. ¿Quién quiere que sea? ¿Quién quiere que sea? Si te cae bien o no. Todos nosotros formamos parte del ser humano, de la raza humana. Entonces hay que querer al otro como uno quiere a uno mismo. Tratar al otro con la misma bondad, con la misma paciencia, con la misma tolerancia. Usar com a persona as coisas que gostaria que foram usadas com vós mesmo. É aí que está o desafio. É aí que está a evolução. Bueno, de hecho, é o principal mandamento, ¿no? Sí. Amar a tu próximo como a ti mismo. E que está escrito não somente em las religiões cristianas. Isso é um mandamento que está escrito em praticamente todas as religiões. Y filosofías. E filosofias de vida. Amar a tu próximo como a ti mismo significa, vamos a decodificar en un lenguaje bien espiritista, significa, oíme, trátame bien, por favor, porque ya es bastante para mí aceptar mi error y verme. Y no te olvides que este mismo error puede haber sido vos que lo tenga practicado en otras vidas. Después de nuestras pausas vamos a continuar en este sentido. Ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. Aquí estamos de vuelta con nuestro bloque. Yo dejé en suspenso amar al otro como a ti mismo. Puede ser entender, te amo y te perdono porque esto que vos me hiciste a mí puede ser
que en otras tenga sido yo la que hice a vos. Si tuviéramos esta conciencia, el dedo juzgador... Mira, cuando tenemos un dedo apuntando un error, tenemos 3 dedos que vuelven contra uno mismo. Está el quinto también aquí. Y el quinto también. Entonces yo estoy apuntando, pero yo estoy teniendo los otros 3 que están viniendo directamente para mí. Cuando yo apunto un error en una persona, a lo largo, siempre es porque este error yo lo practico, pero lo que sí no tengo el coraje de ver que lo practico, de admitir que lo practico. Y justo por eso es que me provoca tanta molestia. Coraje de admitir, coraje de ver o San Tomé, ver para querer. No, coraje. Coraje, es muy difícil vos... Humildad también. Humildad, coraje, admitir que vos sos humana, que vos te equivocás, que vos practicás errores. Nosotros, la raza humana, tiene los mismos errores, tiene los mismos defectos de alma, tiene los mismos defectos espirituales, unos más, otros menos, pero todos nosotros tenemos todos los defectos. Todos nosotros en algún punto de la vida tuvimos celos. Todos nosotros en algún punto de la vida tuvimos una envidia. Tuvimos y tenemos. Tuvimos un orgullo, una vanidad, una impaciencia, una intolerancia. Un deslize grave. Un deslize grave. Todos nosotros en algún punto de la vida tuvimos, cometimos estos Tuvimos errores. y podemos tener. Siempre. Entonces hay siempre que estar atento y practicar para no volver a repetir. Y la oportunidad de la reencarnación y de la encarnación que estamos viviendo ahora es justamente poder hacer el rescate de esos errores. Y si nos olvidamos de lo que pasó antes, de las vidas anteriores, tenemos la oportunidad de empezar del cero. De rescatar en esto. De rescatar nuestros errores. Se nos termina el tiempo. Está muy bueno. Me gustaría seguir, porque incluso está pendiente reencarnación compulsoria y reencarnación voluntaria. Pero va a quedar para la parte 3. Van a tener que quedar ahí esperando. Estuvimos juntos en más un magazine espiritual. Otra vez, gracias Silvana por haber estado con nosotras, por estar con nosotros una vez más. Nos vemos en nuestros próximos programas, en nuestros próximos magazine espiritual.